De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto hoy de tener en una reunión virtual al equipo que ha producido una película sobre los chuetas rodada en las últimas semanas y de la que hemos hablado en alguna ocasión aquí en Radio Sefarad cuando estaban intentando recaudar dinero para hacerla, y lo asombroso es que lo consiguieron. Y aquí está, ya tenemos película, ya se estrena y vamos a hablar con Dani Rothstein, con Ofer Lashevitsky. ¿Así es? ¿Lashevitsky? Bien, ¿no? Y con Felipe Volokita. ¿Volokita? Exacto. Volokita. Yes. Volokita, muy bien. Felipe es de Brasil, Dani Rothstein originariamente de Estados Unidos. Ofer, creo que naciste en España o... No, nací en Haifa, en Israel. Pero estuviste mucho tiempo viviendo en Barcelona. Correcto, así es. Bueno, así o sea, un equipo multinacional para esta producción, una producción, Ofer, de ¿cuántos minutos y cómo se llama? Sí, el título definitivo es Chueta Island. De entrada, gracias Jorge y Radio Sefarad por invitarnos a charlar. Y recuerdo muy bien, como mencionaste Jorge, que estuvimos hablando cuando este proyecto era pues una semilla, ¿no?, que estábamos intentando cultivar para hacer crecer. Y me acuerdo que estábamos justamente en aquel crowdfunding digital para intentar poner en marcha este proyecto. La duración del documental finalmente es de 60 minutos, es de 1 hora. Después, bueno, de cuando no recuerdo bien qué y cuándo tratamos en nuestra charla entonces, pero ha llovido mucho seguramente. Y bien, finalmente pues estamos muy contentos de anunciar y de publicar que la película ya está finalizada, disponible, ya estamos programando varios screenings, proyecciones en España, en Estados Unidos, esperamos que pronto en más países, y los primeros feedbacks están siendo afortunadamente muy positivos. Y nada, pues aquí estamos contigo, Jorge, para comentar lo que interese. Bueno, voy a dirigir la próxima pregunta a Dani Rothstein, entre otras cosas porque él sí que vive en Mallorca, y él, yo creo que fue si no me equivoco, el que más le impactó el descubrimiento de los chuetas. Al menos eso es lo que tú das a entender en este tráiler de la película, ¿no? Que tú estabas viviendo ahí en Mallorca y de pronto, claro, bueno, que hubo judíos en España, todo el mundo lo sabe, pero de pronto encontrarte con judíos que estuvieron todo este tiempo escondidos y que estaban allí, ¿no, Dani? Sí, es esto. Yo era siempre un estudiante de los Estados Unidos sobre la Inquisición española, sobre el judaísmo sefardita y sefardí. Y claro, estuve 1 año en Madrid cuando tenía 20 y pico años, hace décadas. Y claro, yo siempre pensaba en Mallorca como playa, sol, fiestas de despedida y tal. Entonces, cuando llegué ahí para trabajar con Palma Pictures, que es una productora que me contrataba, yo pensaba que voy a ser quizás el único judío en la isla. Y luego me enteré que hay una sinagoga, empezaba de extranjeros judíos, la mayoría de Inglaterra, en las 60s, 70s, pero desde luego hay una historia, para mí, sobre todo viniendo de los Estados Unidos, desconocida, sobre un grupo de gente que son descendientes católicas de los judíos conversos de solamente ese sitio, de solamente esta isla de Mallorca, y que tiene su propio nombre, que se llama Chuetas. Y por cierto, habéis hablado mucho en este programa de Radio Sefarad, en toda la historia, pero yo no sabía de esto. Entonces, cuando yo he conocido a algunos chuetas, no muchos, pero pocos, que han retornado al judaísmo en la sinagoga actual, he flipado que hay gente que conecta con un fe tan antiguo,
quizás hace 600 años que no estaba oficialmente dentro de sus familias y eran marginalizados, estaban estigmatizados los chuetas. Entonces ellos tenían que casarse entre esos 15 familias para siglos. Entonces fui investigando, conociendo el tema poco a poco y entre un encuentro muy fortuna como rollo de destino con Ofer, hemos tenido esta idea para hacer un documental. Luego Fer invitaba a Felipe para ayudar y formar parte del equipo principal, nosotros tres, y ahí es como ha desarrollado esta idea que ahora es un documental que ojalá que todos puedan ver muy pronto. Bueno, Felipe, te han mencionado, tú eres de Brasil, pero vives en Israel. ¿Hace cuántos años vives en Israel? Hace 14 años. Yo vivo acá desde 2007. Sí. Muchos años viviendo en Israel. Exactamente. ¿En Brasil o en Israel habías oído esta historia de los chuetas? No, no. Yo escuché la historia de los marranos. En Brasil hay muchos criptojudíos también y conversos. Es un tema fuerte. Conocí el tema, pero de los chuetas de Mallorca no había escuchado. Y por eso también creo que para mí fue una motivación a conocer, porque yo también crecí en la comunidad judía de Río de Janeiro, en los movimientos juveniles, muy involucrado con la historia y educación judía, y me hacía raro que una historia específica nunca hubiera escuchado, así como Dani. Y fue algo que me llamó la atención y que entendí que realmente podría ser tema de un documental, como los amigos mencionaron antes. Bueno, Ofer, tú tenías este nexo con Felipe por tu trabajo como periodista en Israel, ¿no? Has trabajado allí en medios como Aurora y creo que colaboras con varios medios hoy en día, ¿no? Sí, correcto. En su día con Aurora, ahora con La Razón de Madrid, medios de Latinoamérica puntualmente. Pero, anyway, mi trabajo en Israel me dio la buenísima oportunidad de conocer a mi colega Felipe y con el que trabajamos conjuntamente, sobre todo en proyectos de vídeo reportajes y algún documental también habíamos hecho conjuntamente, pero en ningún caso nos habíamos embarcado en tirar adelante nuestro proyecto propio, que en este caso además era bastante ambicioso porque Dani sí que vive en Mallorca, pero para mí Felipe, cuando surgió esta idea, que fue antes del verano de 2019, claro, ambos nos encontramos en Israel, yo en Tel Aviv, cerca de Nataña, donde vive, y esta historia en Mallorca iban a pasar una serie de cosas muy significativas, importantes, en septiembre de 2019, y creíamos que era el momento idóneo para desembarcar ambos en Mallorca y estar 10 días, que es lo que finalmente estuvimos, para intentar captar cuanto más eventos y cuanto más material y entrevistas, mejor. Para nosotros era un reto porque era aparcar nuestras vidas y otros trabajos y poniendo todo nuestro tiempo y disposición a un proyecto que, como bien sabrá el que nos escuche, que ha hecho un primer documental o un primer libro, pues de esto no vive el hombre, ¿no? Hay que ponerle muchísima implicación y naturalmente se percibe muy poco por ello, pero nosotros tres, pese a tener orígenes muy diferenciados, como mencionaste, Jorge, los tres tenemos obviamente nuestro background judío, con nuestro pasado y nuestra historia cada uno en nuestros países. Y esta historia yo creo que nos llamó a todos, nos despertó dentro nuestro una motivación, una pasión por intentar hacerlo y creo que valió la pena. Creo que valió la pena. Dani, Ofer mencionaba recién algo que pasaba que en septiembre del 2019, yo no sé si ustedes estaban preparando el coronavirus para soltarlo, pero si grabasteis entonces, debía haber sido lo último que hicisteis durante mucho tiempo, ¿no? Pues sí. Buena pregunta.
Buena pregunta. Bueno, lo que yo entiendo, la pregunta es que estábamos juntos esos 10 días en septiembre de 2019 y luego no hemos vuelto a vernos. Es que ya estábamos trabajando desde lejos. Es que solo hemos conocido una vez en la vida, Jorge. Es que estos 10 días de rodaje y no hemos vuelto a ver. Esas son las parejas que más duran. Pues fíjate. Es verdad, es que fue todo un reto, porque claro, ya estábamos trabajando virtualmente antes de la llegada del virus corona, y estábamos trabajando por Skype, por Zoom, pasando archivos gigantes cada uno, y realmente era un post-production bien complicado porque nunca estábamos juntos en el mismo sitio, al mismo tiempo. De hecho, yo creo que Ofer, ¿no? Has hecho una mudanza desde Israel a Barcelona durante esta época también. Entonces, fue todo un reto para trabajar juntos, pero realmente para mí fue un placer enorme porque, Jorge, tienes que entender que nuestra película no es solamente un documental histórico, no es solamente que vamos a contar la historia de los chuetas al nivel internacional, no. Es un tipo ventana en una comunidad pequeña, actual, hoy, corriente, de 2019 y hasta hoy, 2021, cómo una comunidad puede tener judíos de muchos sitios del mundo, de Israel, de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, de Sudamérica, sefardí, ashkenazí, una mezcla brutal, y un nuevo judío, un judío originario de Mallorca, que, vamos a decir, eran católicos toda la vida, pero recientemente, en los últimos 10 años, están haciendo un retorno, están haciendo una conversión a judaísmo, y que de repente el liderazgo de la comunidad dimitió y era vacío. Entonces entraba yo más 3 otras personas que recientemente han retornado al judaísmo. 2 de los 3 son chuetas. Y claro, crea un conflicto internal en la comunidad. ¿Cómo podemos tener líderes de la comunidad judía que nunca crecieron en una comunidad judía como jóvenes? ¿Cómo van a saber hacer actividades para los niños no había rabino en este momento, no había hazán? ¿Cómo vamos a oficiar los servicios? Así que esto creaba mucho perspectivas, muchos layers para masticar. Y realmente, Jorge, nosotros 3 estábamos masticando todos estos temas durante el edit. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a incluir? No, pero tenemos que enseñar esto. Entonces era un proceso divino, increíble, para ir pensando en estas preguntas tan importantes que al final, ojalá, la gente que vea este documental también van a hacer estas preguntas y ojalá que va a crear mucho diálogo para el futuro. Felipe, por lo que he visto en el tráiler, hay una escena que me llamó la atención, que hay una guía turística explicando a un grupo que están en el barrio de los chuetas, en la calle donde vivían los judíos, y que los vecinos le gritan algo así como otra vez los chuetas por aquí, otra vez hablando de los chuetas. ¿Cuál es tu percepción? Tú vienes de una realidad totalmente distinta, de Brasil, que, bueno, como explicaste, hay judíos, hay conversos, hay judíos, criptojudíos, que se podrían sentirse similares un poco a lo de los chuetas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál fue tu sensación al estar en esa escena en la calle en la que los vecinos le gritaban a la guía turística por hablar de los chuetas? Para mí la verdad que para todos, ¿no? Fue una sorpresa y solo dio la validad que es algo que pasa hoy, que es real, que no es algo que estamos de nuevo contando algo del pasado, es algo que pasa hoy, que era uno de nuestros objetivos también, no solo mostrar lo que pasó, pero lo que pasa hoy. Y fue realmente una sorpresa. Uh-huh. Bueno, Ofer, lo que también decía Dani
y que ahora corrobora Felipe es que esto no tiene nada que ver con cuando uno dice un documental sobre un tema sefardí, se espera una clase de historia sobre cosas que han pasado, que es muy difícil observar la huella porque con el tiempo se han transfigurado que esto que lo otro, pero lo que tenemos ahora es una nueva forma de asumir ese pasado judío, ¿no? Una forma del año 2021. Sí, me parece una pregunta acertada, Jorge. De hecho, con todo el respeto a documentalistas y escritores que han tratado a fondo la cuestión chueta, y eso está ahí publicado, incluso son fuentes de información que nosotros utilizamos para hacer nuestro research previo, pero nos damos cuenta de una cosa: nosotros no queremos hacer este típico documental histórico que mencionabas, Jorge. Existe IB3, que es el canal autonómico de Mallorca, publicó 2 buenas piezas de este estilo. Y para nosotros el reto era distinto, vamos a intentar con la historia, hay que explicarla, no se puede obviar la discriminación, la persecución y el sufrimiento, la muerte que sufrieron estos descendientes de judíos, pero no queremos hacer toda una peli sobre esto. Entonces, en nuestros cálculos dijimos, ok, si vamos a hacer finalmente esto, una peli de 1 hora, vamos a intentar dedicarle el primer fragmento del film a recoger y condensar lo mejor que podamos esta historia, pero para abrir sobre todo el presente, que es lo que está pasando ahora, y esbozar preguntas sobre el futuro, que obviamente solo abrimos y no resolvemos. Y lo bueno, o lo que a mí personalmente me gusta, es que logramos acercarnos muy en primera persona pues al interior de los protagonistas, de los personajes que conforman la comunidad judía balear a día de hoy. Como judío y también habiendo crecido en España, y esto Jorge seguramente lo identificará, siempre hemos concebido las cosas judías de las comunidades o estos debates muy de puertas adentro, ¿no? Como algo cerrado, que al final solo tocan y debaten los que estamos integrados y nos interesamos por estos temas, y nuestra finalidad era abrir este melón hacia afuera, es decir, que España, el mundo, conozca esta historia brutal que se sufrió en Mallorca y que sirva como percha pues, para que conozcan a los judíos de hoy en día, ¿no? Del siglo XXI, de 2019, 2020, 2021, y, oye, los conflictos humanos, religiosos, identitarios que se viven en el seno de la comunidad, y que en mi caso y de Felipe, que hemos vivido muchos años en Israel, nos llamó muchísimo la atención porque se crean paralelismos sobre los mismos conflictos que puede vivir una comunidad o comunidades judías de Israel o de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Estos debates sobre el grado de fe o de conservadurismo, de ortodoxia, reformismo, si queremos un rabino así o asá, si las plegarias deben ser, todo este tipo de debates internos. Los protagonistas en nuestro documental están bien cerca de la cámara, nos abren las puertas de sus casas, abren sus mentes y sus corazones totalmente, y como mencionó antes Dani o Felipe, no recuerdo bien, luego nosotros volvemos con un archivo enorme de material, como más de 30 horas, sin exagerar, de entrevistas grabadas, y nuestro reto es plasmar todo esto lo mejor posible, y obviamente respetando profundamente las vidas de estas personas. Es decir, no queremos al final poner buenos y malos, etcétera, porque cuando vean este documental, el público verá que obviamente hay conflictos internos y hay tensiones. Entonces nosotros, como documentalistas, como periodista en mi caso, el ideal es, ponerlo todo sobre papel, ¿no? Y que el espectador finalmente decida. Pero de nuevo, el objetivo es universalizar, que esto salga, no quede solo de puertas adentro de comunidades judías y demás, que obviamente pretendemos que ahí esté y genere debate, pero que el público generalista ojalá tenga acceso a ver esta película y aprenda
aprenda más sobre nuestro pueblo, que es necesario. Dani, ¿cuáles son las primeras proyecciones que ya están, que se podrían anunciar? Bueno, gracias por la pregunta y otra vez para tener nosotros contigo. Vamos a hacer el premiere de Texas, de todos los sitios. Austin Jewish Film Festival, el 13 de noviembre, así que va a ser el primer festival de cinema que va a tocar. Luego estamos aceptados ya en el Miami Jewish Film Festival, también Phoenix, también New York, y hemos recibido grandes noticias. Uno de los grandes Jewish Film Festivals del mundo es Atlanta, y es una gran cosa para estar en este festival de cinema judío ahí también. Y ahora estamos también investigando fuera de los Estados Unidos, obviamente, pero como ya hemos conseguido un distribuidor solamente para la zona de Norteamérica, pues obviamente están empujando el tema ahí a tope. Pero tenemos muchas ganas de ir a Madrid, de ir a Barcelona, como Ofer y yo, por lo menos estamos en España ahora mismo, podemos enseñarlo ojalá presencialmente, y también Felipe en Israel, tenemos muchas ganas de enseñarlo por todo virtualmente y presencialmente. Sí, solo añadir aquí a la pregunta que próximamente habrá confirmación tanto Barcelona como Madrid. Si todo va bien en Madrid será en Casa Sefarat en febrero, en Barcelona en la Casa Dret de la plataforma Mosaica. Próximamente lo anunciaremos. Aprovecho para mencionar lo que hemos creado redes sociales del documental, Chueta Island, como la propia peli, tanto en Twitter como en Facebook como Instagram. Entonces, en estas plataformas constantemente iremos actualizando los screenings que vayan saliendo. Bueno, cuando Dani estaba hablando de los estrenos en Texas, que al final no es tan sorprendente porque la zona esa de Antiguo México o Nuevo México, Texas, Taos, todo eso es una zona criptojudía por excelencia, la zona de Monterrey, ¿no? O sea que pueden sentirse bastante identificados. Digo que este es uno de esos temas que, vamos a cruzar todos los dedos, de pronto se le pueden cruzar al mismísimo Steven Spielberg y decir, oh, yo no sabía nada de esto, qué interesante, ¿no? Ojalá. Y ojalá tengamos alguna proyección, aunque no sea totalmente fiel a la historia, pero que ponga sobre la mesa el tema de los chuetas, ¿no? Porque lo más importante es lo que decía Dani, él viniendo de Estados Unidos, tú, Ofer, de Israel, o Felipe en Israel o en Brasil, no se conoce esta historia y no son 4 gatos. Es una comunidad de 15 familias, 15 apellidos más que familias, que han aguantado más de 400 años esta historia. O sea que esto merece ser estudiado y visibilizado para todos. Y os agradecemos desde Radio Sefarad, como siempre, y seguramente nuestros oyentes también, para que hayáis tenido el coraje de iniciar este camino. Como tú decías, Ofer, esto desgraciadamente no os va a hacer millonarios, pero bueno, es importante hacerlo, y seguramente va a ser una de las cosas más destacadas que cada uno de vosotros pueda poner en su currículum alguna vez, o por lo menos una de ellas, porque igual esto tiene un futuro que va para arriba. Muchas gracias por habernos atendido, Felipe, Dani y Ofer, y mucha suerte ahora con las proyecciones y con la proyección que esta iniciativa va a tener entre los judíos y los no judíos del mundo. Muchas gracias. Sería genial, Jorge, para mantenerte updated, ¿no? Para todas las salidas. Sí, claro, por supuesto, me vais a tener en cuanto os nominen para el Oscar o algo así, me avisáis.
Qué buenas expectativas, ojalá, Jorge. Bueno, hasta la Un próxima. abrazo súper fuerte. Muchas gracias, Jorge.